¿Cómo le va? Mi nombre es Rodolfo Medina y esto es Derecho al Derecho. Con la novedad que los argentinos están sumamente indignados con nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y posiblemente usted se pregunte, ¿y eso qué tiene que ver con el derecho al derecho? Se lo explico en unos segundos y ya verá que va a quedar usted tan impresionado como quedé yo después de que me enteré lo que está sucediendo en Argentina. Comenzamos. Como les decía, después de estar en contacto con algunos colegas, amigos, estrategas, abogados argentinos, me he enterado de la indignación que hay entre el pueblo argentino, y cuando le digo el pueblo argentino es prácticamente una inmensa mayoría. Posiblemente usted sepa que recién hubo elecciones dentro de un proceso electoral muy complejo en ese país, en el cual se definieron quiénes serán los candidatos a la presidencia de la República. La elección general tendrá lugar en el mes de octubre, el día 23 de octubre. Pero este proceso inicial sirvió para ventilar muchas cosas, entre ellas la gran sorpresa. Un aspirante, Javier Milei, de quien muchos dicen es un loco con ideas demoníacas, desquiciadas, acabó siendo el aspirante más votado. Y quedaron a la vera las alianzas de partidos conservadores y la alianza de partidos actualmente en el gobierno. Y es ahí donde entra el fenómeno López Obrador. El caso es que Andrés Manuel López Obrador comenzó a meterse mucho con los argentinos. Se comenzó a meter mucho con temas de Argentina. Y quiero decirle una cosa. A partir de una serie de contactos que he tenido, he comenzado a estudiar más o menos a fondo la historia de Argentina. Y le digo con toda vehemencia, creo que el presidente no sabe los terrenos en los que se está metiendo. De hecho, déjeme decirle que por lo menos de entrada, y ya desarrollaremos el tema, la verdad es que le ha ido muy mal a nuestro presidente de la República, como usted verá a continuación. Breve contexto. El presidente de México odia a Milei. López Obrador. López Obrador dijo que es Hitler. Otra vez el tema de Hitler. AMLO, Andrés Manuel, ese tema de Hitler. A mí no me gusta la banalización. Bueno, habló mal de Macri y habló mal de Milei. Ahora vamos a poner el tape. Le contestó Susana que es un zurdo de mierda. Pero o sea, le contestó con una metáfora. ¿Cómo le dijo? Pongamos a López Obrador. Rápido, dale. Precipitó una crisis económica que desde luego afectó al pueblo de Argentina y produjo inflación. Aquí es importante recordar de que, entre otras cosas, Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación que se padeció antes de que él llegara al poder. O sea, a él le ayuda la inflación, siendo conservador autoritario. Las inflaciones y la crisis económica le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo. No, me aburrí, lo decía tan lento que me aburrí. Jonathan. Bueno, ese es el presidente de México. Fea comparación a mi gusto, te puede gustar o no Milei y todo lo que charlamos ¿Pero no con tiene Viviana. otros problemas? Con Hitler no. No, claro. Ya ahora, pero... con respuesta de Susana, para mí pifió el teclado, digamos. ¿Qué puso? Claro.
López Obrador. Es un zurdo Zurdo de mierda. No, tampoco está bueno Y esto. puso un zurdo todo junto para que no parezca claro, para mí se para lo que no la era con censure. mierda que tenía que ¿Qué ponerlo, no con pienso zurdo. yo? Si lo quiso mandar a Nancy, a Pedro, a Juan, por DM. No, a ver, No, yo coincido, es un zurdo de mierda. No. Perdón, pero qué, digo, pará, con los despelotes que tiene este hombre en México, viene a hablar de nosotros. Claro, todo tiene bien. razón, Vivian. Estoy Eso peleada sí, con Milei, eso pero sí, que no pero no Tiene los narcos cortando cabezas en medio olvidate. y pará, no sé. colgándole los Que se puentes. ocupe de México, que es un desastre, manito. Oye, México Jonathan. es 10 veces la economía argentina. O sea, tengámosle un poco de respeto. Es un desastre, López Obrador. no tenga- Es un la seguridad en México. Oye, Jonathan. Bueno, Y bueno, después de ver esto, usted posiblemente se pregunte, ¿y a qué se refería el presidente? El presidente se refiere básicamente a que, según él, el actual gobierno ha sido presionado, por una parte, por el Fondo Monetario Internacional, y por la otra parte surgió un aspirante, quien yo le decía, Javier Milei, que arrastró en esta primera parte del proceso electoral. Y ese de quien decían que es un loco tiene ideas, le voy a comentar algunas de ellas. Quiere dolarizar la economía de Argentina, es decir, desaparecer el peso argentino. Quiere desaparecer el Banco Central, que es como nuestro Banco de México, porque dice, cuando hay un Banco Central se dedica a gastar dinero a lo bestia, a endeudar al país, y eso es lo que llevó a Argentina a una crisis, créame cuando se lo digo, una crisis verdaderamente grave. De hecho, cuando usted escuchó estos comentarios acerca de nuestro presidente, y posiblemente no le gusten, como a mí tampoco me gustan, lo primero que hago es preguntarme, ¿qué hizo López Obrador para que se refieran los argentinos de esta manera acerca de él? Pero no nos quedamos ahí. Cheque usted este otro comentario que también me seleccionaron para que usted lo pueda ver. Hoy escuché al boludo este de México, López Obrador, que habla en el mismo tono que Alberto y dice la misma cantidad de huevadas, o sea, parecen gemelos. La misma cantidad de boludeces. Y esto cuando no saben qué decir, largan un Hitler, ¿no? Como que no pasó nada, ¿no? Como que Hitler fue un valiente alemán. No, boludo, el genocidio. Es igual que en Armenia, siempre nos olvidamos del genocidio armenio, por los turcos, ¿no? Y pasamos los genocidios como si fuera moco de pavo. Y este Gil, que tiene cara de chorroba, tiró que, mira, ¿qué te metes en nuestra vida, boludo? Si vos en México tenés la gente colgada de la autopista, las cabezas están en los boliches adentro de los narcotraficantes, tenés un quilombo atrás, a México no se puede ir por la inseguridad que hay, las bandas, Sinaloa. ¿Qué mierda te metes en la Argentina si tenés un país hecho bola, desastroso, y los mexicanos te detestan y dicen que sos un pelotudo? En eso nos parecemos. Entonces realmente es un circo tan grande que yo ya me está pasando algo peligroso. Estoy viendo a los políticos como un gran circo. Como usted ve, los comentarios, y podríamos seleccionar otros, van de menos a más. Escuchar que a nuestro presidente le digan boludo, y yo no sé si usted sabe lo que significa, o los otros comentarios que deliberadamente quisimos dejar tal y cual son como se dijeron, la verdad es que pareciera indignante, pero no lo es tanto. Le quiero decir algo. Nuestro presidente, y aquí viene el quid del asunto de por qué tocamos este tema en un programa de carácter jurídico, está violando la Constitución de la República Mexicana. Le voy a explicar por qué. ¿Qué tiene que ver este tango argentino contra López Obrador en un programa en el que esperamos oír hablar de derecho? Bueno, nuestra Constitución General de la República es muy clara. No sé si ha oído usted hablar de la doctrina Estrada, una figura fascinante que a México le sirvió muchísimo durante décadas. La doctrina Estrada lo que fijaba era cómo se debe conducir la política exterior, y lo que tenía en cuenta es que tenemos como vecino a un país que es sumamente poderoso, también sumamente abusivo y sumamente alevoso. Entonces la doctrina Estrada se fue entretejiendo para darnos instrumentos, herramientas para lidiar con el intervencionismo estadounidense. Por supuesto, también con el intervencionismo europeo. Pero en la época de la Guerra Fría,
también para lidiar con el intervencionismo de la Unión Soviética, que se desarrollaba en Cuba y en otros países de América Latina. Esta doctrina Estrada lo que nos dice es: la política exterior es respetuosa de la autodeterminación de los pueblos, libre. Es decir, cada país tiene el derecho a darse la forma de gobierno, las decisiones que quiera, y ninguna otra nación tendría por qué meterse en ella. La otra es la no injerencia. Pero México lo hacía por conveniencia propia, y la verdad es que nos dio muy buenos resultados. ¿Qué sucede? Y aquí viene lo importante. Nuestra Constitución, ya le decía que primero era una doctrina, ahora nuestra Constitución adopta estos principios, es decir, la Constitución le mandata, le ordena a nuestro gobierno: no te metas en los asuntos de otros gobiernos, no te metas en lo que hagan otros países. México no tiene que por qué estarse entrometiendo en los procesos de otras naciones. Pero créame, la Constitución, tan sabia como es, lo hace para protegernos a nosotros mismos, ya que en la medida que los mexicanos, nuestros gobiernos, no se metan en los asuntos de otros, podemos reclamar que ningún país se mete en nuestros temas. Pero con el presidente López Obrador pasa lo contrario. Él dice que practica la doctrina Estrada, pero no es cierto. Se ha metido con los nicaragüenses, se ha metido con los chilenos, se ha metido con los colombianos y ahora se metió con los argentinos. Y los argentinos nos armaron este tango. Vea usted lo que dice nuestra Constitución. Claramente dice: no intervención, no injerencia. Pero con tan mal tino López Obrador, que déjeme decirle algo. Él acusa a este candidato, que ya le decía, algunos lo tildan de loco, de ser prácticamente un Hitler en potencia. Él dice: Hitler llegó gracias a que su país tenía una inflación exorbitante, la Alemania nazi. Y actualmente Argentina atraviesa por una crisis que, créame, es sumamente dolorosa. Me parece que por eso es la alta sensibilidad de los argentinos respecto del tema, y por eso le han dicho de todo al presidente. Pero con el mal tino que López Obrador parece no saber que en algún momento Perón, el presidente Perón, que creó el famoso movimiento peronista, el exmarido de Evita Perón, Eva Duarte Perón, también fue acusado de lo mismo. Sus opositores decían: Perón es el próximo Hitler. ¿Y para qué lo decían? Para atacarlo. Vea usted. La oposición, que de algún modo representaba la vieja política, perdió un poco de terreno al asociar su propuesta con el gobierno de los Estados Unidos, con el famoso libro azul argentino publicado en Washington, un informe sobre las presuntas actividades nazis en nuestro país y el hostigamiento de la prensa yanqui, que nombraba a Perón como al Hitler de mañana. Se ha nazificado al país. A la fuerza material imperante debemos oponer una gran fuerza moral y política. Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Quiere decir con esto que el presidente o tiene muy malos asesores o no le hace caso a sus asesores y acaba metiendo los pies, pero acaba metiéndose en asuntos que no le competen y aparte lo hace muy mal, porque casualmente el gobierno que él está defendiendo, que es el del presidente Fernández de Argentina, emana del movimiento peronista y kirchnerista. Y los argentinos dicen, son ellos los que están destruyendo la economía, los que nos han llevado a una situación verdaderamente dolorosa. Actualmente Argentina tiene más de 40% de la población en pobreza y alrededor de 7 u 8% en situación de absoluta precariedad. Es decir, Argentina tiene una situación que, si lo comparamos con México, no nos gustaría que a nosotros nos vinieran a decir cosas o que alguien nos viniera a decir lo que tenemos que hacer, y menos un presidente que también tiene el país lleno de problemas, como se lo dijeron los argentinos. En unos segundos vuelvo y le voy a demostrar el poco tino que tuvo el presidente al escoger a qué presidente apoyar, a qué grupo, por qué grupo meterse en problemas con los argentinos
y cuáles pueden ser las condenas de la historia. Mire usted, este personaje que le presento a continuación es el actual presidente de la República Argentina, Alberto Fernández. Ya le dije, al que el presidente de México está defendiendo, al que el presidente de México quiso interceder por él ante el Fondo Monetario Internacional, diciendo la verdad de una serie de cosas que francamente no tienen que ver con la realidad, y mucho menos con lo que piensan los argentinos. Pero bueno, el caso, le presento a don Alberto Fernández, quien en algún momento, queriendo parafrasear a nuestro Octavio Paz, escuche nada más las barbaridades que acabó diciendo. Los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Es decir, gracias, compadre. Gracias, presidente López Obrador, por la ayuda. Gracias por interceder ante el Fondo Monetario Internacional. Gracias por poner la cara, sí, de presidente de México, pero también la cara de los mexicanos ante el pueblo argentino que está, por lo menos en algún sector importante, indignado con lo que ha dicho el presidente López Obrador. Gracias por ello. Y por eso Alberto Fernández dice, los mexicanos son unos indios. Los brasileños son unos salvajes y nosotros los argentinos somos europeos. Como si hiciera falta a Argentina, a los argentinos, que su presidente los exponga más todavía de lo que sabemos que están. Yo no comparto, pero sé que mucha gente piensa de los argentinos que son la banalidad total. El absurdo de la arrogancia. Le voy a comentar algo que le escuché una vez decir a Carlos Fuentes en lo que fue la embajada de México en Washington, en esa casona donde el niño Carlos Fuentes creció. Nos dijo a un grupo de personas que estábamos en esa casona en algún día, el mundo será otro cuando podamos conjuntar la humildad de los argentinos y la belleza de los mexicanos. Claramente todo el mundo soltó la carcajada, ¿no? Con la ironía de Carlos Fuentes. Pero creo que de alguna manera eso retrata perfectamente lo que mucha gente piensa de los argentinos. Y viene Alberto Fernández y con este comentario que estoy seguro no quiso que fuera ofensivo, pero es un presidente que está, ya lo escuchó usted, uno de los conductores argentinos comparaba a López Obrador con Alberto Fernández. Alberto Fernández, déjeme decirle, pasó la elección con unos resultados terribles para su partido. ¿Y sabe qué hizo? Desapareció. Al día siguiente de la elección, el peso argentino tuvo otra devaluación de 22%. ¿Y sabe qué dijo el presidente de Argentina? Nada. ¿Sabe qué dijo el secretario de Economía, que es el candidato, por cierto, de Alberto Fernández? Nada. Solamente los precios se comenzaron a dislocar. Pero eso sí, viene el presidente López Obrador y quiere defender a ese gobierno que parece indefendible. Ya le comenté que con pésimo tino. Ya vio usted que también Perón había sido acusado de ser el próximo Hitler. Ahora bien, le voy a decir quién es un poquito más este señor Milei, que incluso es probable que gane la elección presidencial en la primera vuelta. El sistema argentino es diferente al mexicano. Hay una primera vuelta y debe reunir cierto porcentaje de votos. Si no los consigue, se van a segunda vuelta y quedan solamente los dos candidatos que hayan obtenido la más alta votación. Pero ya se está hablando de que Milei podría ganar en la primera vuelta. ¿Qué quiere decir? Si tiene tantas simpatías Milei, obviamente los comentarios de López Obrador no es que no caigan bien entre los conductores de noticiarios o de programas de televisión, no. Es que están yendo contra el sentido común de los argentinos. Es decir, fíjese, mientras López Obrador dice esto que le comento a continuación. Nacional, su responsabilidad en el endeudamiento excesivo
de Argentina y que no quiera ahora ponerles condiciones que van a empobrecer más al pueblo argentino y a debilitar por completo al gobierno argentino si aplica esas medidas que les está recomendando el Fondo Monetario Internacional. Es decir, López Obrador nos dice, es el Fondo Monetario Internacional el culpable de la crisis argentina. Los argentinos están diciéndonos, no señor López Obrador, no señor Alberto Fernández, los culpables de la crisis argentina son los gobiernos kirchneristas y peronistas. Y también seguramente del gobierno anterior, que fue de Macri, un conservador. Pero en concreto, al brindar su apoyo a Javier Milei, así como a Patricia Bullrich, que es la candidata del partido Bloque Conservador, aunque ambos son de derecha, no van juntos, la derecha tiene ahorita más del 60% ya seguro de votos. ¿Qué significa esto? Que los argentinos tienen clara su película. Ellos están diciendo, no, los culpables son quienes dice Milei, es decir, quienes tienen puesta a trabajar a todo lo que da a la maquinita de emitir dinero, que eso es lo que provoca inflación. No es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Qué tiene nuestro presidente que estarse metiendo en temas argentinos donde acaban vapuleándolo de manera vergonzosa? Créame, he estado en contacto con gente de Argentina. Vergüenza me da tocar este tema. Afortunadamente es gente inteligente, podemos platicar, explicarles que López Obrador también proviene de la izquierda y que este bloque confuso, porque nuestra izquierda en toda América Latina está confusa, confundida. De alguna manera está buscando pretextos absurdos. A ver, dice López Obrador, el Fondo Monetario Internacional le dio dinero, préstamos, al gobierno anterior, que era conservador, Macri, para que sí solventara una situación, pero de paso para ayudarlo electoralmente, ¿no? Y dice, hicieron muy mal. ¿Y luego qué hace el propio López Obrador? Hay que ayudar a Alberto Fernández. Sí, nada más que también en este momento Alberto Fernández está para entrar a una elección. Entonces, en otras palabras, López Obrador dice, no debieron ayudar a Macri, pero sí vamos a ayudar a Alberto Fernández. Bien, yo creo que los argentinos deberían hacer las cosas a su modo. Así como los mexicanos nos gusta hacerlas a nuestro modo. Así como muchos mexicanos pensarán que se equivocaron al elegir a López Obrador, pero las hicimos a nuestro modo. El pueblo de México le dio el voto a López Obrador y ahí quedó la cosa. Imagine usted a la gente que apoya al presidente López Obrador. Si escuchara a los argentinos o al presidente, peor aún, al presidente de Argentina, venirnos a decir, señores mexicanos, qué torpeza cometieron al escoger a López Obrador. Yo no soy tan apasionado en esos temas, pero conozco unos seguidores de López Obrador que le aseguro que lo que le dijeron esos conductores de televisión a nuestro presidente le quedaría cortito respecto de lo que le dirían los seguidores de Andrés Manuel, Alberto Fernández o a cualquier presidente de Argentina. Para efectos prácticos, voy a insistir, la Constitución General de la República es muy clara y le ordena, le mandata al presidente de México, no te metas en asuntos de otros países. Pero nuestro presidente, una vez más, está violando la Constitución. Lo malo es que si la Suprema Corte de Justicia se mete en esto, ya sabe cómo le va a la Corte. Tampoco creo que sea para tanto. Quise traer el tema solamente porque creo que es de interés, porque me da vergüenza y no me gusta que hablen así de nuestro presidente, en tanto que es la figura institucional de nuestra nación. Y quise compartirlo con usted porque estoy seguro que estos clips, estos programas no han tenido difusión en México y es una forma de comentar con usted los derechos que son derechos para todos. Quédese con nosotros y nos vemos en el próximo. Mi nombre es Rodolfo Medina.